Pardos siguió luchando desde México por la democracia y la libertad. En los años 70 regresó a España. Este año nos acompaña aquí como presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Buenos días. Hoy es muy emotivo participar en este acto en representación de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Además, en lo personal, yo procedo de una familia de maestros y de maestras, y uno de ellos, el hermano de mi padre, fusilado y enterrado en una fosa allí en las montañas de Tineo, Asturias. Hoy estamos aquí conmemorando la Segunda República, esa república que llegó en una primavera como esta, en un día como hoy, y con ella en una España de injusticias sociales, de retraso, de falta de libertades. Y con ella llegó la Constitución, y con la Constitución muchas cosas, entre otras importantes el voto de la mujer y también la educación. Fueron tiempos de entusiasmo por el ideal de una escuela pública, gratuita, laica, solidaria, igualitaria, sin discriminaciones. El grito era más escuelas y mejores maestros. Que se formara a los niños y a las niñas sin diferencias de sexo y de clase, en la ciudadanía, en la convivencia, en la tolerancia, en la paz, en la igualdad, en el espíritu crítico. Que los niños y las niñas se prepararan para el futuro, que fueran autónomos, que gozaran de la lectura, del juego y también del arte de perder el tiempo, gozando de la cultura. Es muy difícil, al hablar de los maestros, de las maestras, olvidarnos de los maestros, porque unos y otras formaban una piña. Pero es cierto que las maestras republicanas, sobre todo en el campo, con su entusiasmo, se convirtieron en modelos de progreso para las niñas y también para las mujeres adultas, y por ello dejaron un legado en la memoria de miles y miles de alumnos y de alumnas que todavía conservamos. Llegó la guerra, la derecha estaba acechando una parte del ejército, la iglesia, para acabar con todo ello con la República. Miraban con preocupación los poderes que se les estaba quitando y buscaban el ejemplo de lo que sucedía en Italia, en Alemania y en Austria, y prepararon la sublevación. Un informe de una de las primeras exposiciones sobre la obra cultural de la República, que se hizo poco después de terminar la guerra en México, decía, y permitidme que os lo lea: la guerra española fue principalmente una lucha entre dos formas diferentes de entender la vida. Tomando en consideración que la cultura es la mayor expresión, así como la más profunda en el sentido de la forma de vivir, la guerra fue entonces una lucha entre dos culturas, una cerrada y estrecha, dogmática, clasista, dirigida por cierto estrato social, una cultura donde la luz se reservaba para algunos y para los demás solo existía la oscuridad. Y había otra cultura, la cultura republicana, generosa, amplia, humana, ilimitada, una cultura popular representada por el régimen político de la República. Y cuando hablamos de maestros y de maestras, hablamos de niños. Y esa era la preocupación fundamental de niños y de niñas, y esa era la preocupación fundamental, la razón de vivir de todos aquellos maestros y maestras. Y aquí también yo quisiera recordar lo que describió también Pablo Neruda en Explico algunas cosas. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Y por eso, durante la guerra, los maestros, los varones, dejaron el lápiz, el encerado, los libros,
y se incorporaron a luchar, como muchos de los que están aquí, por la República en el ejército. Pero también allí siguieron cumpliendo la función de seguir la alfabetización de los soldados con las milicias de la cultura. Y las maestras, a veces también en el frente, pero sobre todo estaban en la retaguardia, con los niños, con las niñas en las escuelas, en los servicios de abastos, en las campañas de invierno preparando la ropa de los soldados, organizando la evacuación de los pequeños para salvarlos de los bombardeos fascistas y del terror, acompañándoles a las colonias escolares en Levante, en Francia, en México, en el Reino Unido, en la Unión Soviética, y formando a otras mujeres también en las organizaciones de mujeres antifascistas y en la Unión de Muchachas. Se hicieron cargo de los orfanatos de los niños huérfanos de los milicianos, como en Asturias, y organizaron también las fiestas del niño, movilizando a la sociedad para que, a pesar del racionamiento y las carencias, al menos esos días los niños serían colmados de regalos y de alegría. Y vino la represión, las denuncias, los fusilamientos, los asesinatos, los despidos, la depuración de las administraciones en las universidades, en los institutos, en las escuelas, los destierros y el exilio de cientos de miles de republicanos. Pero dentro de estas desgracias, muchos de los maestros y también de las maestras, naturalmente, republicanos, los esfuerzos no cejaron. Y en los campos de concentración, en España y en Francia, siguieron organizando las labores de cultura y de alfabetización para hacer más llevadera aquella desgracia. Y en las cárceles también, en las cárceles de mujeres, donde se organizaron coros y cursos y tal, no cejaron, organizando lo que se llamaban los espacios blancos, los rincones blancos, para que también los niños que acompañaban en su desgracia a los familiares tuvieran un espacio de tranquilidad y de interés. También hubo rincones blancos en las expediciones que fueron llegando a América. Fueron una luz de esperanza. Y yo por eso quiero recordar hoy aquí a Victoria Zárate, entre muchas mujeres, pero a Victoria Zárate, que fue miembro de la ejecutiva de FETE-UGT, del Partido Comunista, aquí en Madrid, y que no pudo huir, como tantas personas, no pudo esconderse, la encontraron y fue bárbaramente torturada y asesinada. Va mi recuerdo hacia ella y a todas sus compañeras. Y yo creo que todos hoy seguimos sintiéndonos orgullosamente republicanos y vamos hacia la República. ¡Viva la República!